10:35, zona mixta. A todo motor a las 11, a las 12, Meridiano Deportivo, y a las 12:30, Voleibol Internacional, Liga Italiana. En la mañana por Multivisión, El ritmo de la mente. 9:11, Visión Futuro. Los secretos del reino animal, a las 9:36. A las 10 de cine, Hércules Poirot. 11:51, Videoclip, El Hobbit. Así es China, a las 12. 12:30, Aires de México. Facilísimo, a las 12:44. 1:33, Avatar, la leyenda de Korra. Prosigue Cubavisión con la conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19. A las 10, el pequeño Ben. 10:15, el taller de Julie. Fabuloso vocabulario a las 10:45. A las 11, Luo Bao Bei. Nota a las 11:13. 11:41, Mujeres Ambiciosas. Al mediodía a las 12:30 y a la 1, Noticiero del Mediodía. Mantén la disciplina familiar. Quédate en casa. En la mañana. Su cartelera. Buenos días. El sistema de la radio, la televisión cubana y el Ministerio de Salud Pública ofrecen como cada mañana esta conferencia de prensa de actualización sobre la COVID-19 en nuestro país. Hoy, aniversario 118 del natalicio de Julio Antonio Mella. Hoy también es un día para recordar a esos jóvenes que junto a todo el pueblo de Cuba continúan trabajando en el combate contra la COVID-19. Y ha sido la juventud cubana la que ha marcado, conjuntamente con aquellos que nacieron con la revolución en 1959, la pauta, la estrategia, el camino a seguir en estos tiempos donde nuestros hombres de ciencia siguen demostrando al mundo que Cuba, a pesar de ser un país pobre, bloqueado, del tercer mundo, está a la vanguardia, conjuntamente con los grandes países desarrollados y de gran poder y nivel económico, en este combate contra la COVID-19. Hoy también es un día muy especial para reconocer a esos jóvenes de batas blancas, como lo conocemos y como le decimos en nuestros medios de prensa, a nuestros estudiantes de la salud pública, a nuestros jóvenes profesionales de salud pública, porque Mella también era un joven impetuoso, pero también un joven de su tiempo. A estos jóvenes de su tiempo que hoy, desde la vanguardia, continúan haciendo historia en nuestra revolución a partir de este combate decisivo de todos y por el bien de todos, con el pensamiento martiano contra la COVID-19. Doy la bienvenida, los buenos días, en esta habitual conferencia de prensa al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública y que fue también uno de esos jóvenes que en su tiempo supo estar en la vanguardia y hoy está en la batalla junto a los jóvenes de hoy contra la COVID-19. Doctor, buenos días. La voz un poco tomada, como decimos, pero en la pelea diaria. Buenos días, Pepe, buenos días a todos los que nos acompañan, a la intérprete de lenguas de señas. Exactamente, es Maciel Suárez, ahí la tenemos. Buenos días, Maciel. Y a todas las personas que nos escuchan. Pido disculpas por la difonía, no es COVID, no hay preocupación. No, es el exceso también de conversar, de hablar, de convencer sobre estos temas. Buenos días nuevamente, informamos los resultados del día de hoy. El comportamiento de la COVID realmente no favorables, todavía con una transmisión importante que vamos a ver en detalle las particularidades que presenta en el día de hoy. Bueno, informamos, damos las condolencias a familiares, amistades y lamentamos el fallecimiento de un paciente de 79 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Habana del Este, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de un grupo de comorbilidades
que lo hacían muy vulnerable: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y una artritis gotosa. Este paciente conoció los síntomas dados por malestar general, dolor de cabeza, fiebre, tos. Se evaluó, se hizo el diagnóstico, se ingresó y después de una estadía no muy prolongada, 4 días, una parte del tiempo en terapia intensiva, el paciente tuvo un distrés respiratorio muy fuerte y posteriormente hace una parada cardíaca que no fue posible reanimarlo, no obstante las maniobras realizadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 60 años de edad del municipio Guanabacoa, aquí en La Habana también, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, que comenzó inicialmente por una toma del estado general, dolor articular y tos seca. Inicialmente positiva el test de antígeno, después al PCR, y después de una estadía de 7 días en el hospital, de los cuales 5 fueron en terapia intensiva, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó en su evolución, en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 69 años de edad del municipio Santiago de Cuba, en esta provincia, también con un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, una miocardiopatía, una demencia vascular, porque era un hombre relativamente joven y que comenzó inicialmente por falta de aire cuando hacía un esfuerzo y taquicardia. Se evaluó, se estudió inicialmente para descartar una patología cardiovascular y después de una estadía de 11 días, de ellos una parte en terapia intensiva, y dadas las complicaciones que presentó en la evolución de su cuadro clínico, pues realmente hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Reiteramos condolencias familiares, amistades, y entre los elementos por los cuales mencionaba que todavía los resultados que vamos a exponer hoy expresan la alta transmisión que tenemos en nuestro país. Bueno, pues estos son parte de los elementos, los 3 fallecidos que lamentamos en el día de hoy. De esta forma, Cuba, con 20.573 pacientes ingresados, de ellos 3.818 en vigilancia, 13.421 y activos confirmados 3.334. Una cifra discretamente inferior a la del día de ayer. Estamos hablando de 14 menos que el día de ayer. De todas formas, una cifra elevada. Se procesaron ayer una cifra que es la que aspiramos a mantener y tal vez incrementar, 19.812 muestras en los laboratorios de biología molecular que en nuestro país están dedicados al estudio de la COVID-19.
Como resultado del análisis de estas muestras, se diagnosticaron 816 personas con la COVID-19. Cifra elevada, 80 más que el día anterior, y esto hace que la positividad de las muestras analizadas ayer se incremente a un 4,12%. Se acumulan ya 2.863.281 muestras analizadas y 69.802 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de una positividad del 2,44%. Por provincia y el municipio especial Isla de la Juventud, todos expresados en el gráfico, se procesaron muestras de todo el país, incluyendo el municipio especial. Y La Habana, con la cifra mayor, le sigue Santiago de Cuba y Granma, con más de 1.000 muestras que se vienen estudiando, dada la complejidad epidemiológica de este territorio. En los últimos días, pues está en el tercer lugar entre las provincias que más muestras analizan. Y reitero, eso va en correspondencia con la complejidad epidemiológica, la transmisión, los casos que se confirman, los contactos que hay que estudiar, los viajeros que hay que estudiar y que realmente dan un volumen determinado. De los 816 casos diagnosticados ayer, 808 son autóctonos. Es el tipo de transmisión que predomina en nuestro país. Y 8 importados, 8 viajeros que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido en Cuba. Ahí tienen ustedes el gráfico. Como ven y como he ido diciendo en estos días, no se logra una estabilidad todavía en la disminución del número de casos. Incluso pudiera decirle, y ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico, que de los 816, como ya dije anteriormente, 808 son autóctonos, propios de la transmisión en Cuba. Y es la cifra más alta que hemos tenido de casos autóctonos desde el día 13 de marzo, que tuvimos 779 casos, el 13 de marzo que tuvimos 909 casos autóctonos. ¿Y por qué le doy la importancia, no? Porque realmente el caso autóctono nos habla de la transmisión en el territorio. No es lo mismo cuando estamos hablando de casos importados que ya vienen infectados a cuando tenemos incremento en el número de casos autóctonos que hablan de la transmisión que tenemos todavía en el país y que vamos a ver ahora por territorio. Nuevamente, el mayor por ciento de todos los diagnosticados, el 95,8%, contactos de casos confirmados. En el acumulado, el 92,1%. Grupo de riesgo, no, grupo de mucho riesgo. De cada 100 contactos estudiados, contactos directos generalmente, entre 95 y 96, pues resultan positivos a la COVID. Habla de la contagiosidad de esta enfermedad. 8 en el día de ayer, el 0,9%, con fuente de infección en el extranjero. Y
26 sin fuente de infección precisada en el día de ayer en el cual se trabaja. Cuando analizamos en el acumulado cuántos de los casos diagnosticados en Cuba han tenido fuente de infección en el extranjero, estamos hablando de 4.994, que es el 7,2%. Si analizamos lo que ha estado ocurriendo en Cuba desde el 1 de noviembre hasta la fecha, pues vinculados con viajeros internacionales, hemos tenido 10.824 pacientes diagnosticados, que es el 17,2% de los casos diagnosticados desde esa fecha, 1 de noviembre. Por provincias, La Habana con el mayor número de casos, 447. Le sigue Granma con 100, Santiago de Cuba con 56, Camagüey 54, Pinar del Río 41, Artemisa 22, Holguín 20, Guantánamo 14, Ciego de Ávila y Las Tunas 12 cada uno, Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud con 9 cada uno, Matanzas 7, Santi Espíritu 6, Cienfuegos 5 y Mayabé, que confirma 2 casos en el día de ayer. El 52,8% de los diagnosticados ayer del sexo femenino, en el acumulado el masculino se mantiene con un número superior discretamente, el 51,1%. 49,1% de todos los diagnosticados ayer asintomáticos. Estamos hablando de 401 de los 816. Vean el valor de protegerse al no poder identificar qué persona tiene la enfermedad por sus síntomas y signos. En el acumulado, el 52,6% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, pues han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, menores de 20 años ayer, elevado nuevamente el 14,8%, 121 niños, jóvenes, adolescentes, y de ellos 108 en edades pediátricas. Estamos hablando del 13,2% de todos los casos diagnosticados ayer. Más importante y de más riesgo, 13 lactantes se confirmaron ayer, de La Habana 10, de Santi Espíritus, de Artemisa y de Mayabeque, 1 de cada uno. Estos lactantes promediaron 12 contactos por cada uno de ellos, una cifra elevada. 10,5. De los 13 lactantes diagnosticados ayer, 12 son contactos de casos positivos ya diagnosticados y en uno no se había podido precisar la fuente de infección. Solo Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas y Guantánamo no reportan casos pediátricos en el día de ayer y se acumulan desde el inicio de la pandemia 8.225 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con COVID-19 y de ellos 427 lactantes. Activos hoy 551, cifra inferior pero alta todavía. Se ha recuperado el 93,3% y se mantiene una paciente de 8 años de edad crítica, aunque me planteaba la doctora Lisset que estable, pero de todas formas de mucho riesgo.
De 20 a 39 años de edad, 238, de 40 a 59, 324, y de 60 y más, grupo de un riesgo extremo, pues se diagnosticaron ayer 133 personas con COVID-19. Importados, como ya yo había dicho, 8 personas se diagnosticaron ayer. De La Habana, 3 casos, 3 viajeros procedentes de Rusia 1 y de Estados Unidos 2, viajeros cubanos, y que se corresponden con los municipios de Boyeros, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. De Camagüey, 3 casos también, viajeras cubanas, salté la de Villa Clara, es una viajera cubana procedente de Italia, del municipio de Santa Clara. De Camagüey, 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia y los 3 del municipio Camagüey. Y en la provincia de Las Tunas, del municipio de Las Tunas, se diagnostica un viajero cubano procedente de los Estados Unidos. Casos autóctonos, 808. Las provincias que incrementan casos autóctonos ayer: Pinar del Río, 20 más. Ciego de Ávila, 8 más. Camagüey, 29 más, una elevada cifra. Las Tunas, 2 más. Holguín, 7 más. Granma, un incremento importante, 28 más. Santiago, 5 más. Y el municipio especial Isla de la Juventud incrementa en 8 casos. Por provincia, Pinar del Río, como habíamos dicho, con 41 casos confirmados ayer. Eso significa 20 casos más diagnosticados en comparación con el día anterior. Habla de la transmisión que todavía se presenta en esta provincia. Y como se puede ver en el comportamiento por municipio, que además ha sido prácticamente así en las últimas semanas, Pinar del Río con el mayor número, 27. Consolación del Sur con 3, San Juan y Martínez con 1, La Palma 4, Los Palacios 2, Minas de Matahambre 3 y Viñales 1 caso. Artemisa, 22 casos autóctonos ayer, todavía alto, aunque inferior al día anterior en 3 casos. Y además con un tanto de dispersión que ha presentado esta provincia en la distribución de los casos. Ayer se confirman en San Cristóbal y en San Antonio de los Baños 3 en cada uno de ellos. Caimito 5, Artemisa 7, Mariel, Guanajay, Candelaria y Alquizar con 1 cada uno. La Habana, aunque confirmó 5 casos menos que la jornada anterior, pero es una cifra elevada, 444 casos autóctonos. Mucho riesgo de transmisión en la provincia. Distribuido, como también ha ocurrido, por sus 15 municipios. 10 de octubre con el número mayor, 58. Centro Habana le sigue con 50, Boyeros 44, Arroyo Naranjo 43, Habana Vieja 39, Cerro 38, Playa 28, Habana del Este 24, La Lisa 23, Marianao y San Miguel del Padrón con 20 cada uno, Regla 18, Plaza de la Revolución 15, Guanabacoa 14 y Cotorro 10. Como ven, disperso en todo el territorio, además con cifras elevadas en un número importante de sus municipios. Mayabeque
que está teniendo un comportamiento que hace pensar en un control de la epidemia que se ha ido logrando en este territorio. Confirma 2 casos ayer, 10 menos que la jornada anterior, los 2 en el municipio San José de las Lajas. Matanza confirma 7 casos en el día de ayer. Esta es una provincia no exenta de riesgo, siempre lo hemos dicho, trabajan, refuerzan las actividades, pero indiscutiblemente tiene un control de la pandemia que se mantiene. Reitero, 7 casos ayer, estamos hablando de 7 menos que el día anterior. Y se distribuyen en los municipios de Cárdenas, Perico, Matanzas, Colón y Jovellanos, 1 en cada uno, y en Hawái Grande 2 casos. Cienfuegos confirma 5 casos autóctonos ayer, 2 menos que la jornada anterior, provincia que también ha mantenido un control de la pandemia. Del municipio Cienfuegos y de Lajas, 2 de cada uno, y de Aguada de Pasajeros, 1 caso autóctono en el día de ayer. Villa Clara, otra provincia que tuvo una transmisión importante en un momento determinado, ya controlada desde hace varios días. 8 casos ayer, 1 menos que la jornada anterior, y el mayor número, que es además donde todavía persiste una transmisión importante, es Santa Clara con 6, Ranchuelo y Placeta con 1 cada uno. Fíjense, yo voy diciendo en cuánto disminuyen, pero si se dan cuenta, todas las provincias tienen transmisión de la enfermedad. Y este virus, por sus características, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Lo digo antes de terminar la información de las provincias, porque indiscutiblemente hay que reconocer cuando se va controlando o cuando se mantiene el control. Pero insisto, con mucho riesgo en cada uno de ellos. Santi Espíritu, también provincia que había mantenido una transmisión en los últimos días, con 6 casos ayer, 2 menos que el día anterior, pues también se va viendo algunos resultados. Los 6 casos en el municipio Santi Espíritu 4 y en Trinidad 2. Ciego de Ávila, provincia que trabaja, como todas, su consejo de defensa, sus equipos de trabajo, con 12 casos ayer, un incremento en comparación con el día anterior de 8 más. Ciego de Ávila con 2 casos, Baraguá con 4, Florencia, Majagua y Morón con 1 cada uno, y 1 de enero con 3. Camagüey, provincia que en los últimos días se ha evidenciado un incremento en la transmisión. Ahí se ve expresado en la información de ayer, 51 casos autóctonos, 29 más que la jornada anterior. Como siempre hemos dicho aquí, y se analiza con sus autoridades, con la Dirección de Salud, la mayor transmisión en el municipio de Camagüey. Ayer de los 51, 41 se corresponden con el municipio de Camagüey. Santa Cruz del Sur con 4, Esmeralda con 2, Florida con 1 y Nuevita con 3. Las Tunas también, aunque no son cifras muy elevadas, pero se ha visto algún incremento en los últimos días. Ellos han mantenido un control de la pandemia, pero han tenido en los últimos días un incremento del número de casos. 11 casos ayer, 2 más que el día anterior. Del municipio de Las Tunas, el mayor número, 6.
y de Ajibacoa 5. Reitero, provincia que ha trabajado logrando control y que no tenemos duda que con las acciones que se van tomando, pues se logre finalmente el control de la pandemia. Holguín 20 casos, 7 más que la jornada anterior en 7 de sus 14 municipios. El mayor número que además donde Holguín ha tenido una transmisión en el municipio de Holguín, con 9 ayer. Mayarí, Báguano y Cueto con 1 cada uno. Banes con 2, igual que Sagua de Tánamo, y en Moa se diagnostican 4 casos autóctonos. Granma, todavía sin control de la pandemia, después de mucho tiempo incluso sin tener casos, en las últimas semanas con un incremento de la transmisión. 100 casos autóctonos ayer, incluso 28 más que la jornada anterior, que ya había sido elevado. Además, dispersos en el territorio en 9 de sus 13 municipios. Bayamo, que además es donde tiene la mayor transmisión, 81 casos autóctonos ayer. Manzanillo 5, Jiguaní, Río Cauto con 3 cada uno, Guisa con 2, igual que Cautos Cristo y Niquero, y Yara y Bartolomé Mazó con 1 cada uno. Santiago de Cuba, después de un buen control que había logrado, posterior a un incremento en la transmisión, se arrecian las medidas de control, teniendo en cuenta un incremento que ha tenido en los últimos días este territorio, en nuestra provincia. 56 casos ayer, 5 más que la jornada anterior. El mayor número, el municipio cabecera, que es donde está la transmisión más importante. Estamos hablando de 41 casos autóctonos en el día de ayer. Palma Soriano con 4, Contramaestre con 6, Mella y Songoramaya con 1 cada uno, y Guamá con 2 casos autóctonos ayer. Guantánamo confirma 14 casos autóctonos, la misma cifra que el día anterior, y Guantánamo, junto con Santiago, fueron las que durante varios días, varias semanas, tuvieron la mayor transmisión de COVID-19 en el territorio oriental. Ahí hemos visto que ellos lo fueron controlando y Guantánamo todavía con un control de la transmisión. Municipio Guantánamo con 9, El Salvador con 1 y Caimanera con 4. Reitero, mucho riesgo, pero mantiene un control de la pandemia. El municipio especial Isla de la Juventud, pues confirma 9 casos autóctonos. Como pueden ver, la isla realmente, después de haber tenido un incremento en el número de casos, todavía mantiene una transmisión importante en su territorio. Con este comportamiento, ayer, pues se mantiene La Habana con ahí ustedes ven la curva del país, que no acaba de tener una reducción sostenida. Incluso ayer Cuba, con una tasa de 101,2, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, con una tasa de incidencia de 101,2, es una tasa superior a la del día de ayer. Las provincias con tasas más elevadas, La Habana se ha mantenido, ayer se incrementa a 294,7, le sigue Pinar del Río con 123,8, Granma pasa al tercer lugar de las provincias con mayor tasa, con 120,1, teniendo en cuenta la transmisión
que nos referimos cuando hablamos de esta provincia. Santiago de Cuba 78,8, Santi Espíritu va disminuyendo 77,8, igual que Artemisa con 76,7. Son las provincias con tasas más elevadas, algunas con una reducción, otros lamentablemente con un incremento. Y ratificamos que las provincias que mantienen las mejores tasas de incidencia, las mejores no, las más bajas, las tasas de incidencia ninguna es buena, para estar claro, pero bueno, las tasas de incidencia más bajas del país, Las Tunas con 20,3, superior a la de ayer, Holguín 17,8, superior a la de ayer, igual que Matanzas con 17,3. Villa Clara reduce a 16,3 por 100.000 habitantes. En resumen, los municipios donde está el 43,4% de la incidencia de COVID-19 en Cuba en los últimos 15 días, pudiéramos decir, donde está la mayor transmisión, ahí ustedes lo tienen. Se mantiene La Habana con 11 de sus 12 municipios, de sus 15 municipios, y la provincia de Mayabeque con el municipio de Melena del Sur, que llegó a estar en el primer lugar de este grupo de municipios que aportan la mayor transmisión, y ya se posiciona en el lugar número 12. La tasa más elevada, Regla, 501,7. Le sigue Habana Vieja, le sigue Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cerro, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Guanabacoa, Marianao y Cotorro, en ese orden, los 11 municipios de La Habana que además aportan de conjunto con Melena del Sur el 43,4% de la incidencia del país. Muy brevemente vamos a repasar las provincias. La Habana con su gráfico y su mapa, ahí está. No se logra una reducción todavía de la transmisión. Pinar del Río con una disminución en un momento determinado, pero ahí ustedes ven que ahora se mantiene en una estabilidad, y la mayor transmisión en Pinar del Río municipio y La Palma. Santi Espíritu sí parece que va teniendo control de la pandemia, ahí lo vemos en su curva, y en el día de ayer las tasas más elevadas en Trinidad y el municipio Santi Espíritu. Artemisa, que también medio que disminuyó, pero se mantiene con un número importante de casos, y con la mayor transmisión en Guanajay, San Antonio de los Baños y San Cristóbal. Mayabeque se ve en su curva que realmente parece que va hacia la disminución. La mayor transmisión en Melena del Sur, que además se mantiene como uno de los 12 municipios que aportan la incidencia mayor al país. Bejucal y Güines. Camagüey, ahí está. En un momento determinado fue bajando y ahora ha tenido un medio incremento que no permite que la curva realmente se consolide. Y como lo dijimos en su momento, el municipio Camagüey, con la mayor tasa dentro de esta provincia, seguido de Guáimaro y San Antonio, Santa Cruz del Sur. En resumen, de los 69.802 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19 en Cuba desde el 11 de marzo del 2020, ingresados el 4,8%, 3.334. Estamos hablando de activos. De estos 3.334,
3.270, el 98,1%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la jornada el fallecimiento de 3 personas con COVID-19 en nuestro país. Eso nos da una letalidad del 0,58%, que comparada con el mundo es inferior, el mundo con 2,20 y la región de las Américas con 2,40. De todas formas, para Cuba trabajamos para que sea todavía menor. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Nuevamente ayer se logra un balance positivo de 827 altas, 11 más que los casos diagnosticados, y eso es lo que nos permite una reducción en el número de casos activos. Ya se acumulan con estas 827, 66.004 pacientes, el 94,5% de los pacientes diagnosticados en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Una cifra elevada de pacientes diagnosticados con COVID en terapias intensivas, 23 críticos y 41 graves, todos con riesgo para la recuperación, aunque se trabaja y generalmente se logran recuperar. Pero de todas formas, reiteramos, pacientes incluso con comorbilidades que los hacen de mucho más riesgo, de mucho más difícil su recuperación, pero que se logra en la mayor parte de ellos, muy elevado. En resumen, Cuba, la pandemia, ahí tienen ustedes el comportamiento. Febrero, el mes con la cifra más elevada de casos confirmados, y marzo, que todavía no se ve el efecto de las acciones que se han adoptado, todavía una cifra muy elevada, 19.212 casos confirmados. Pudiéramos decir que 3.792 menos que el mes de febrero. Fíjense que realmente lo que nos queda en los días de febrero, en los días de marzo, tendríamos que tener 542 casos como promedio diario para quedar por debajo, que parece por el comportamiento que va a ser difícil. 84 fallecidos acumulados, cifra también elevada, en lo cual se trabaja. Hasta aquí, Pepe, a ti y a todas las personas, la situación de Cuba, insisto, todos en activo, todos trabajando, todos adoptando medidas, nuestras vacunas, como se va a ver en un reportaje que se va a transmitir hoy, avanzando, lo cual nos va a dar un resultado importante, pero todavía con una transmisión muy elevada. Es la actualización epidemiológica de Cuba que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana a partir de esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, quien dio a conocer en este 25 de marzo de 2021 que Cuba reporta 816 casos positivos y se lamenta el fallecimiento de 3 personas. Fueron tributadas 827 altas clínicas en el día de ayer. Vamos a una pausa y luego retornamos para analizar la situación internacional. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa.
Y amigos televidentes, la ciencia cubana sigue respondiendo al desafío de un virus silencioso, altamente contagioso, letal. Es noticia la vacunación en nuestro país, tanto en el oriente de Cuba, en el suroriente de Cuba, con Abdala, y aquí en la capital cubana con Soberana 02, los ensayos clínicos que se vienen realizando en nuestro país. Se incorpora en nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas Eileen Coto. Situación internacional bastante compleja, también el área del Caribe, doctor. Muy compleja, Caribe, las Américas, de los 190 países y 29 territorios que han informado casos de COVID. Ayer nuevamente más de 500.000 de casos infectados, 530.555. Ya la cifra sube a 125 millones, ahí lo pueden ver, más de 125 millones. Ayer nuevamente fallece un número elevado de personas, 10.513, y la cifra de fallecidos, 21.345.000. De fallecidos, 2.751.075 fallecidos, una letalidad de 2,20 en el mundo, muy elevada. Se daba como noticia desde temprano hoy que Brasil, con más por primera vez de 3.000 fallecidos en un día, estamos hablando de 3.158. Y ya se supera los 300.000. Las Américas, igualmente, con el epicentro de la pandemia, aporta el 44,31%, 204.000 casos confirmados ayer, el acumulado de 55.459.855, fallecen ayer 5.632 personas y ya se acumulan 1.330.780 personas que han perdido la vida con la COVID-19 en nuestro país. Resumidamente, los países que reportan mayor número de casos y mayor número de fallecidos, ahí lo tienen. Ahí tienen el mayor número de casos. El 28,4% de todos los casos notificados ayer en el mundo, diagnosticados en el mundo, entre Brasil y Estados Unidos. Y el 39,6% de todos los casos fallecidos en el día de ayer, entre Brasil y Estados Unidos en Norteamérica. Se mantienen los dos a la cabeza de los países con mayor afectación en el mundo. Y como ya les comenté, y además lo han estado transmitiendo las televisoras desde temprano, Brasil supera los 3.000 fallecidos en un día. Como puedes ver, sí, muy compleja la situación, a pesar de la restricción que algunos países han adoptado, entre ellos Alemania, que lo extendió hasta abril, Francia, pero de verdad que es muy complejo el control de esta pandemia. Estamos hablando de un virus altamente contagioso, letal, muy silencioso. Nuevas cepas que se siguen más contagiosas descubriendo. Todavía. Y que de eso estaremos hablando en otras conferencias de prensa, doctor, porque hay mucha preocupación por parte de la población en torno a estos temas de las nuevas cepas, cómo este virus ha ido dando la vuelta y reconstituyéndose, como aquel que dice, en torno a la infección, a la forma de infectar a las personas. Vamos a la provincia de Guantánamo. ¿Por qué? Usted lo comentaba hace algunos instantes, con 3 dosis del vacunal cubano Abdala en esta tercera fase de ensayos clínicos. 12.000 guantanameros formarán parte de esta investigación, para lo que se disponen 5 sitios clínicos en esa región más oriental de Cuba, el Alto Oriente cubano, y al mismo tiempo continúa también el proceso de reclutamiento a los voluntarios que forman parte de un proyecto que realza el valor de nuestra ciencia cubana. Veamos el reporte. El candidato vacunal Abdala ofrece seguridad para los guantanameros en su tercera fase de ensayo clínico. Para mí significa tanta alegría
tanto entusiasmo, vaya, no sé cómo agradecerlo, porque este pueblo lo merece. Y creo que nuestros científicos han hecho todo lo posible para que este tercer ensayo sea tan bueno para el mundo, no para Cuba solamente, para el mundo, porque nosotros, después que nos vacunemos, le vamos a repartir vacunas a todo el que no pueda. Iniciado el proceso de reclutamiento, 12.000 sujetos entre 19 y 80 años serán vacunados con el inmunógeno creado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba. Aquí es donde se examina cada paciente y se determina si el paciente está apto o no está apto para ser vacunado, donde el médico de familia selecciona aquel paciente que dé su voluntad, su disposición para ser vacunado y posteriormente se cita para acá para la consulta de reclutamiento. Eddie fue el primer paciente en Guantánamo que junto a otros compañeros acudieron a los 5 sitios clínicos. Un orgullo para mí y para el país, yo vacunarme de primero, pero me siento bien. Ya que sí estamos demostrando que esa vacuna puede ser eficiente, puede ser eficaz y podemos ayudar a combatir esta epidemia en el mundo entero para así lograr una posible cura. En Abdala ven los guantanameros no solo el amor a la patria, al decir de Martí, sino una investigación que salvará vidas. Y Cuba ha tenido siempre experiencia de vacuna en América Latina y en otras partes del mundo, en África, que son testimonios puros, esenciales, vitales, en la praxis humana del valor de nuestra medicina, en el plano moral y en el plano universal. Abdala, tenemos la esperanza, y sé que va a ser así mismo, de que va a ser la conclusión de la COVID a nivel mundial. 10 jornadas que reunirán a 1.200 personas por día de 45 estaciones de vacunación para ser partícipe de este tercer ensayo clínico que devuelve la esperanza a un pueblo cuya historia tiene en la ciencia y la medicina uno de sus mayores baluartes. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es la ciencia cubana, nuestros médicos, nuestros especialistas, nuestros científicos, quienes están a la vanguardia en el continente latinoamericano. Y un país, como le decía al inicio, bloqueado, un país del tercer mundo, un país que sigue trabajando y sigue apostando por nuestros hombres de ciencia. Y es ya una realidad. Cuba ha comenzado su ensayo clínico con Soberana 02, con Abdala, y nuestro pueblo está asistiendo a los vacunatorios para recibir estos candidatos vacunales 100% cubanos. Y por supuesto que va a estar también el apoyo a los países más necesitados, doctor. Así, Pepe, y realmente, como dijo una de las compañeras, ¿no?, una luz de esperanza que ahora es aquí, porque estamos en esta fase de ensayo clínico en Guantánamo, en Granma, en Santiago de Cuba, pero es para toda Cuba. Exactamente. Y ya se han dado las cifras de los millones que se van a lograr en los diferentes momentos próximos y en qué momento tendremos a toda la población inmunizada con los candidatos vacunales o con las vacunas que ya en ese momento estarán totalmente certificadas por el SECME. Pero indiscutiblemente, además se pudo apreciar la organización, el número de información que se recoge con cada paciente, con cada persona que se le administra la vacuna, y qué es lo que va a permitir pues presentar todos los argumentos, pero indiscutiblemente con muy buenos resultados que ya iremos viendo su efecto, que es realmente el indicador que más permite identificar su efecto en la incidencia de casos confirmados, consecuentemente en la reducción de la letalidad por esta enfermedad, y que realmente nos va a permitir que Cuba, como lo logró durante prácticamente todo el año 2020, pues en este año, en los primeros meses de este año, digamos los primeros 7, 8 meses de este año, pues logre un control importante de esta enfermedad, que tanto daño ha causado en el mundo, tanto daño ha causado en todos los países,
y lamentablemente en Cuba, con la situación económica y el bloqueo, que no afloja en ningún momento, para nada, pues indiscutiblemente también ha ocasionado su afectación. Y a pesar del control de las medidas que se han tomado, sigue siendo muy alto el nivel de transmisión en nuestro país, sigue siendo alto el nivel de dispersión, sigue siendo alto el nivel de riesgo en Cuba de la COVID-19, y hay que mantener ese llamado de la higiene, del lavado de las manos, del distanciamiento físico. Usted lo ha dicho siempre, esta es la mejor vacuna, que hasta ahora podamos tener el tapaboca o el nasobuco, como también le decimos, y no nos cansaremos. Aquí estaremos todos los días, aquí estará, a pesar de que hoy está con su disfonía el doctor Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, informándole al pueblo de Cuba la actualización epidemiológica. Una vez más, muchas gracias, doctor, por estas conferencias de prensa que tanto enseñan. Gracias a ustedes, Pepe, y a todas las personas que escuchan la programación y además cumplen con todas las medidas. Un poquito de miel y mañana estará mejor. Y algo más también. Y algo más también. Muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Ya escucharon en esta conferencia de prensa en la mañana de hoy, Cuba reporta 816 casos positivos a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de 3 personas y se tributaron 827 altas clínicas en el día de ayer. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana, el sistema de la radio y la televisión cubana, para transmitir esta actualización epidemiológica que ofrece cada día nuestro Ministerio de Salud Pública. Tenga usted muy buenos días.